otro lunes, ya es un quinto lunes en la Tribu Verde, en el que empezamos a tratar estos temas que dimos en llamar prácticas profesionales del paisajismo, junto a Adriana Moebius, a Luciano Cetro, a Gachi Padín, o Graciela Padín. Ahí entró. ¿Cómo andás, Hernán? Hernán Urrestarazú, un gran maestro que se va uniendo. Adriana desde su cuenta Jardines Soto. Bueno, aprovecho. Los quiero invitar a que se unan al grupo de WhatsApp denominado La Tribu Verde. Ahí van a encontrar profesionales del paisajismo, aficionados al paisajismo, desde todos los puntos, no solo de Argentina, sino también del Uruguay, de Chile. Estamos sumando gente de Paraguay también, así que es muy interesante que se sumen. Es muy enriquecedor, es muy interesante para todos. Súmense, grupo de WhatsApp, La Tribu Verde, el enlace lo pueden encontrar. Se agregan en nuestra bio, entran en nuestra bio. En esa bio van a encontrar un link que se llama Linktree. Ese Linktree les permite poder entrar no solamente al enlace que los va a direccionar al WhatsApp, sino también, además, a nuestro canal de YouTube. Y ahí van a poder acceder a muchos de los vivos que se dieron, que son difíciles de encontrar en Instagram, y lo van a poder encontrar mucho más fácil en YouTube. Y además escritos de Jorge Vallacasar, de Sonia Bergman, entre otros. Van a encontrar además en nuestro eh, WordPress. No me salía la memoria. Bueno, vamos a invitar, que ya nos está esperando, a Adri. Y ¿cómo arrancaron la semana? ¿Me Hola, escuchan bien? ¿cómo andás? Hola Adri, muy bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Acá andamos con frío. ¿Por qué será si es invierno? No sé, ¿viste? Está re nublado acá en Montevideo, además. Medio tristón el día. Acá también estoy en el mismo lugar. Te voy a decir ya que estamos entre nosotros, estoy en el mismo lugar que estaba el lunes pasado, que estaba con todo el sol de frente. Me Hoy ca- está nublado también, está frío. Y mira este detalle que me hizo hacer ver, me hizo notar Cristina Coroleu, que me dice: esas flores de plástico, porque eso es un café. Jamás me di cuenta, pero yo me senté acá y empezamos con el vivo ese día. Y Mala, bueno, ahora me queda justo cerca de un trabajo que estamos haciendo, en la zona donde yo mucho me muevo, y bueno, me quedé sentado acá en un lugar donde no había gente y me venía fantástico. mala propaganda, mal ejemplo eso. Cristina fue la que me dijo: esas flores de plástico. Sí, lo vi, lo vi. Eh, bueno, a ver, no lo estoy encontrando a Luciano, Luciano. Acá Luciano, está, acá está, acá está, acá lo está. vi entrar. No vi a Sí, Gachi, pero a ahí Luciano. está. Gachi no iba a poder estar, por Ah, eso yo invité a que se unieran en nuestro grupo de WhatsApp a los que pudieran. Ahí está Luciano, estamos en este momento, los dedos de Luciano aparecieron. Sí, siempre hago lo mismo. Un buen día. ¿cómo Arranco andás? al ¿Cómo revés, estás? con la cámara al revés. Bien, muy bien, todo muy bien. Todo tranquilo. Bueno, me alegro, me Bueno, alegro. Tenemos ahí a Ángel Vega, que yo no sé si quiso participar o fue accidental, pero aquellos que quieran participar, que se quieran sumar, bienvenido sea, para que vayan contando, sobre todo en la segunda media hora por ahí de lo que va a durar esta charla, si llegamos a la hora, ¿no? dale. Habíamos quedado la semana pasada apelando al orden que habías comentado, Luciano, que si veníamos siguiendo una cronología de la visita del cliente, de los proyectos, la página en blanco, debiera seguir cómputo y presupuesto, ¿no? Después la ejecución y la dirección y la ejecución en conjunto. Así que Exacto. seguimos con cómputo. Seguimos con cómputo. El cómputo de presupuesto, que el sábado también pude verla y escuchar la charla, eh, que también de mañanas, ¿no? De los sábados de Hermandad. Y hablaban un poco, ¿no? De los protocolos y hablaban un poco de eso, ¿no? Yo creo que un poco el cómputo del presupuesto lo cité, más, si bien tiene,
o sea, quizás en la parte pública, la parte de licitación o de proyecto, es como medio aburrido. Yo lo cito acá, me parece que para los que nos están viendo y quieran saber un poco de qué va esto, para mí es ordenar un poco la obra también. Ordena, no desde lo económico, sino que ordena la obra un poco en los pasos a seguir, de cómo, o sea, nos va ayudando para cuando tengan que hacer un cómputo de presupuesto, el que todavía no lo hizo, y es como el terror, así como decía, bueno, de la hoja en blanco, la visita, bueno, encarar un cómputo de presupuesto, ni hablar después la diferencia, y eso después veremos si lo hablamos, pero desde la utilidad o la ganancia, como se quiera llamar, eh, pero es como, ¿por dónde empiezo? A ver, estamos trasladando, como siempre digo, prácticas personales, ¿no? Y lo hablamos creo que en el primero, es decir, una vez me quedé con 80 pesos de ganancia, otro día perdí plata, y como los primeros 2 trabajos fueron. Dije, no, esto está mal. Y tenía que ver con esto, tiene que ver con el orden que uno le da al presupuesto y justamente la manera de no equivocarse es haciéndolo. Y es arrancar desde el cero, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo, yo un poco lo que traslado es decir, bueno, usemos un poco el sentido común, si no, yo no soy ni administrativo, no estudié economía, ni, o sea, solo me mandé en estas cosas, después fui aprendiendo más o menos a manejar el Excel, pero en definitiva es eso, es empezar a ver cuáles son las etapas para construir una obra. Entonces ahí es donde empieza a, digamos, a computar esto y no nos olvidemos de los puntos, ¿no? Si bien hay algunos ya prearmados en cuanto a licitaciones y demás que uno puede conseguir, la idea es pensar es cómo va a encarar, pues no todas las obras son iguales desde la construcción, algunas lo hacemos en conjunto con arquitectos, pero vamos a hablar de nosotros solos como paisajistas. Y eso era un poco lo que yo cité, ¿no? Como para introducir un poco en esta charla. No sé qué piensan ustedes con respecto a esto. No, me Primero parece quiero, perfecto. Sí, perdón, dale. quería aclarar que la charla que habías mencionado el sábado es la charla que había dado Pancho junto con Dana Karen, Sí, que si bien no es lo acostumbrado, justo se sumó Pancho a esta inquietud que empezamos a lanzar hace ya 5 lunes, y entonces se empezaron a tratar el tema, porque evidentemente el tema está latente, ¿no? Porque venimos de tener una profesión que tiene mucho de artista, y el arte y el dinero parece como que fueran cosas contrapuestas, ¿no? Fueran dos situaciones que nos ponen incómodos a los que nos dedicamos a hacer un estilo de arte. En la creación es como que el dinero es mala palabra. Y entonces después nos encontramos con esa problemática, porque como no la sabemos, como no la sabemos manejar bien, eh, aparecen estas cuestiones, más allá de, como dijiste, la hoja en blanco, las situaciones, el trato con el cliente. Entonces tenemos que ser cada uno de los profesionales expertos en todo. Entonces deberíamos tener, si no, trabajar en equipo y que cada uno se encargue de lo suyo. Sí, Adriana, ¿qué ibas a decir? No, justamente lo que mencionaba Luciano del presupuesto en sí, de cómo, viste, de los puntos que tenés que tener en cuenta para no errarle. Yo, por ejemplo, hago un Excel generalmente, que ya tengo más o menos los puntos que sé que no me los puedo comer, porque si no termino perdiendo plata, ¿no? Me imagino que a Luciano bueno, a vos también nos pasa lo mismo, que a veces te salteaste algo y eso te implica una pérdida, obviamente. Este, pero parece como importante tratar este tema porque capaz que hay gente que recién empieza que no sabe cómo encararlo. claro, es un poco el objetivo, ¿no? De que estamos haciendo esas charlas, creo, para apuntado, en este caso, a un colega, porque a veces también digo, está bueno aprender, a veces quizás hay otro colega que trabaja de otra manera y dice, mira, yo lo hacía de esta manera, bueno, sigo con la mía o pruebo la otra, ¿no? Por eso digo, es como compartir experiencias y cómo uno lo desarrolla en el día a día, y que después esto, que si tenés algo prearmado, después es más fácil y es más ágil al momento de presupuestar, porque los presupuestos a veces el cliente dice, bueno, para mañana me lo tenés, y decís, no, pará. ¿Y qué cosas entran también, no? Como en esos tiempos,
y qué actores entran dentro del presupuesto, porque no es que uno lo hace y estoy recorriendo todo eso para no olvidarme. Sí, claro, uno hace, pero uno no puede sacar el presupuesto de un día para el otro sin haber hablado con, por ejemplo, un vivero o dos, o hacer una comparativa de valores. Uno por lo general siempre trabaja con un mismo, uno, dos, tres viveros, eh, pero hay veces que uno sigue pidiendo precios y sigue buscando precios y hoy más que nunca, porque ahí en esos costos están las diferencias que para pasar el costo al cliente termina bajando un poco. Después todo lo que es material inerte. Pero bueno, eso quizás lo podemos ahora ir ordenando un poco en ítems, como se les dice, en el área de paisajismo, y empezar más que nada por la limpieza de obra, ¿no? O si vamos a nombrar un poco y transmito de nuevo la experiencia, porque me pasó que iba a empezar una obra, hace ya, creo que fue una de mis primeras obras, así como independiente y no en sociedad como estoy ahora, solo. Hablo con el cliente, cerré todo, ahora volvemos al cómputo y presupuesto, pero la anécdota es que llego a la obra con la gente, llegaban las plantas al mediodía, teníamos que hacer riego, tierra, todo, y adelante, el frente de la casa era un mar de escombros. Y digo, ¿qué pasó? Y me preocupé. Me dice, no, empecé a hacer un baño en el fondo, me dijo el cliente. Y igual esto ustedes lo sacan, ¿no? Me dijo. Bueno, dos cosas. Una fue como mediodía al final, porque ¿qué voy a decirle? Que no, y no puedo empezar la obra. Fue sacar un montón de escombros. Y la otra, y en otra oportunidad también un cliente que le habían puesto un alambrado, que corría en la tierra, estaba torcido y dice, bueno, ustedes tómelas. Conclusión, tenemos que ir a visitar la obra un día antes de empezar la obra. Más o menos, o sea, porque pasa eso. Hace una semana atrás la viste perfecta y no sé si les pasó algo parecido, pero ahí, por eso digo, el cómputo, el presupuesto empieza, arranco con limpieza de obra, después si lo cotizo o no, pero aunque sea mediodía, pero ahí ya es un montón. Hay uno de los chicos del equipo que me dice, vámonos antes que venga Jackie. ¿Eh? Jackie está. Uno de los chicos del equipo dice, vámonos antes de que venga Jackie. Porque Porque claro, aparte aparecen, somos los últimos en claro, entrar. los imprevistos aparecen antes, cuando vos, como mencionaste, de la limpieza, ¿sí? Porque a veces la limpieza del otro no es la limpieza que uno necesita para el jardín, ¿sí? Porque quedan restos de cal, porque quedan un montón de materiales de obra, además de ladrillos, de cosas, digamos, de implementos de construcción, quedan los áridos, ¿no? Que terminan modificando el suelo, entonces hay que hacer otra limpieza. Y además después aparecen los imprevistos finales, que son, uy, pero, y ya que estás ahí arriba, ya que estás ahí arriba, ya que estás acá abajo, ya que... Y hay que agregar también que hay obras, obviamente, que no son de cero, ¿no? Que tenés que hacer trasplantes, tenés que ir reorganizando lo que hay de repente para poder ejecutar el diseño, ¿no? Porque, no sé, a veces me pasa que hay un montón de ejemplares que los querés rescatar y obviamente ahora, bueno, por ejemplo, es una buena época. Eso también lo tenés que tomar en cuenta, porque eso se hace antes de la obra. Claro, eso entra dentro de las tareas de... O sea, yo el presupuesto, para seguir hablando de eso un poco, yo lo divido en un Excel, que es donde va, digamos, computado todo digamos, los ítems que ahora los podemos nombrar con cada valor individual y las totalidades, porque eso es, yo le digo siempre a mis alumnos en la parte de documentación de obra, es el cuánto. Todo lo que está en el cómputo es el cuánto. Después hago un Word que es un cómo lo hago, porque eso sería un pliego de especificaciones técnicas. Pero para digamos, un consumidor final, un cliente de una vivienda unifamiliar que no entiende tanto de pliego y demás, yo hago un Excel con tareas a realizar. Entonces, porque a veces vos le dejás el presupuesto y las tareas a realizar, más allá de una memoria descriptiva que tiene que ver con el diseño del proyecto, que eso ya lo hablamos, eh,
es una memoria de cuáles son las tareas que vamos a realizar para llevar a cabo y lograr lo que mostramos como proyecto o como croquis preliminar para, para que, para que también el cliente entienda los tiempos, que por lo general son muchísimo menores, ni hablar menores, muchísimo, muchísimo, muchísimo menos que una obra de arquitectura, ¿no? A veces están 2 años, dependiendo del parque. Si nos focalizamos en una vivienda unifamiliar, más o menos estamos hablando entre 4 o 5 semanas de trabajo, y todo eso hay que dividirlo en esas etapas. Tenemos la limpieza de obra, sí, eso que decías Adriana de las extracciones o movimientos de ejemplares, eso uno sabe que lo tiene que hacer porque ya lo vio yo hablo de imprevistos al momento de llegar a la obra y que te sucedan esto o esto, ¿no? Que el alambrado no está. Entonces hay veces que está bueno poner una nota al final del presupuesto donde el famoso no incluye ¿no? Me parece que con eso también quedamos, que después si lo hacemos o no, no depende con el cliente y demás, pero y si hay que cobrarlo, bueno, che, mira, esto la verdad no está incluido, porque la verdad que lleva tiempo, cansás a la gente, ¿no? La gente ya se cansa a mediodía, cuando tenés que empezar a hacer tus tareas ya los agarrás medio cansados. Pero bueno, en el orden es, vamos a ver si lo seguimos. Una es limpieza de obra, la otra es sustracción o extracción de lo que sea, digamos, ¿no? Como esto que decís, puede ser extracción o movimiento ejemplar, como la parte gruesa, ¿no? Dura, cuando uno empieza a ver los inicios de obra, o el desmonte de si hay sustrato o suelos, digamos, que o restos de cal o arena, o el mismo suelo, que hay veces cuando uno termina la obra de arquitectura cercano a la parte social o extendiendo hacia el jardín, hay que retirar. ¿Y eso qué incluye? Volquetes. Entonces, para nosotros también los volquetes, la mano de obra de eso, que por lo general es en metro cúbico, y todo lo que dijimos antes hasta ahora también es en metro cúbico. O sea que también no solo tenemos que hacer una columna con estos ítems de tarea, limpieza de obra, extracción de suelo o desmonte, y después agregado de sustrato, después vemos qué sustratos uno agrega, pero eso es aparte. En la otra columna podemos poner las unidades de lo que estamos hablando. La limpieza de obra puede ser un global, y después lo que es de nivelación o desmonte y más es en metros cúbicos. Y bueno, y así avanzando, la unidad nos ordena un poco claramente qué es lo que estamos hablando. Igualmente yo ese cómputo en Excel particularmente lo tengo como es para mí, para los proveedores que donde paso los presupuestos. Después todo lo que es hacia el cliente yo lo armo en un Word como un poco más pedagógico. Sí, claro. Porque si no en el Excel uno está como, y te va mirando los sitios, y no, la verdad que no sé cómo lo presupuestan ustedes, pero si Igual. yo le paso precio unitario, unitario, es como que empieza y se termina. Pues si no, me ha pasado, me han che, no, bueno, yo consigo las plantas, y una cosa es que yo le paso el listado con las plantas, los litros y envases de las plantas que tiene que conseguir, y otra cosa, no, ya ahí eso es como, volvemos a lo mismo que decíamos un momento, correrse de ese cliente que no porque uno le quiera ganar a las plantas, sino porque es muy complicado. Es Porque cuando complicado. llevas a la gente a plantar, quizás no están las plantas porque lo coordinó con otro proveedor. Pero bueno, eh, hasta ahí vamos bien. Sí, perfecto. Está claro que hay distintas escuelas, ¿no? Porque una de las entrevistadas en su momento por Pancho había comentado justamente, ¿no? Sobre los porcentajes de las plantas y los proveedores y cómo trabajarlo y cómo transferirle eh, los valores. Y tal vez, como bien decís vos, tal vez no sea el cliente para uno, ¿no? Hay que partir de esa base. Tal vez porque uno quiere tomar el trabajo y por querer tomar el trabajo, no querer perderlo, eh, termina aceptando las condiciones del cliente en definitiva. Y es como que de alguna manera uno tiene que buscar su política de trabajo y encontrarla. Claro, Sí, claro, sí, sí. Estamos transmitiendo un poco experiencias, ¿no? Y que también arranca primero en un cuaderno, quizás. A veces yo siempre digo que la herramienta digital nos ayuda a ordenar
y a que quede prolijo, digamos, lo que uno puede desde un boceto también pensar en esto, ¿no? Y es duro el cómputo de presupuesto, sí, a veces cuesta, pero nosotros lo podemos hacer tranquilamente, digo, no es que si alguien está empezando a trabajar o piensa en que necesita un contador, el contador puede estar y tiene que estar, pero para más la parte impositiva, facturación y demás. Ahora, para hacer un cómputo de presupuesto lo podemos hacer tranquilamente, o sea, yo le fui buscando mi forma también, ¿no? Como por acá, por allá, armaba uno, armaba otro, armaba un estándar, le agregaba los litros de las plantas, después se las... Bueno, el que maneja el Excel bien, digamos, es como, ahí hay un montón también pero, pero creo que es eso, es llevar el orden de la ejecución y aparte, porque eso después también lo puede fraccionar y mandarle al vivero de las plantas, al de la tierra los sustratos, que descubrir los sustratos, bueno, y así ir separando de ahí y pidiendo los presupuestos, ¿no? De quiénes son esos actores que yo nombraba antes que van a ser parte de la ejecución de la obra. No es que nosotros ponemos un número y después salimos a buscar no, el presupuesto se conforma por sustratos, tierra, todo lo que es material inerte para, por ejemplo, sea para final de obra como los chips, o piedra, o geotextil, macetas, claro. Todos esos ítems, digamos, como que van a sumar al presupuesto. Después viene todo lo que es material vegetal, eh, pero yo por ejemplo el orden es, arranco con la limpieza de obra, hago todo esto lo que es desmonte y nivelación, involucrando los volúmenes de tierra. Después sí paso a lo que es plantación, porque a partir de que una vez uno tiene todo el terreno ya allanado y con la tierra incorporada, el desmonte hecho, la sustracción, el movimiento, todo eso viene la plantación en orden, ahí ya también, y por lo general arranco de la estructura principal que son los árboles y voy bajando un poco de escala, ¿no? Árboles, arbustos y gramíneas, herbáceas, florales, y después bajo a la otra última capa que es césped, ¿no? Como haciendo esa curva a la inversa de escala, y después sistema de riego, que el sistema de riego también puede ser un global, ¿no? Porque uno no le empieza a detallar todo el despiece del sistema de riego, pero por eso está así, en todo caso en el Word, donde aclaramos el sistema de riego será automatizado, con aspersión, etcétera. Ahora repetimos, pero ya que estoy en valor, se va hasta el final, sistema de riego, y después, bueno, colocación y terminación de lo que... Y después, perdón, después del riego viene el césped, invierto, porque si no, primero se hace el riego, se prueba el riego, porque el riego cuando vos tenés la tierra, si lo probás sin césped, podés ver realmente si hay que ajustar algo, o si esos 90, 80, 90% de cobertura de agua que tenemos que tener deseada no es la correcta, se pueden ajustar. En cambio, si ponemos el césped y después probamos el riego, o te quedó una tobera bajo el césped, por experiencia, o hay alguna deficiencia en el diseño o en la presión, el caudal y demás. Y una vez que se puso el riego, ahí sí se pone el césped y todo lo que es finales de obra, que también lleva un montón de tiempo. Así como dijimos, inicio de obra, el final de obra a veces es 1 o 2 días más, que es poda de ramas secas y enfermas, colocación de chips, acomodar lo que es toberas, poner a veces estos cebos o agroecológicos o no químicos para hormigas, la barrera antihormiga, los tutores, bueno, todo eso también va al final, todo lo que es insumos, yo todo eso lo pongo al final, ¿no? Entonces es una manera de puntear y al momento de pedir o recibir también tener las cantidades. Después eso puede ir a un plano, puede ir a otro Word. Es una manera ordenada y prolija de llevar la obra y de no equivocarnos en el presupuesto. Chimpum. Estaba pensando en los imprevistos, ¿no? Última hora, la semana pasada, estaba todo diagramado. Teníamos todos los caños identificados. No había... Faltaba identificar uno, que era el pluvial que no figuraba en los planos. ¿Sí? Figuraba en otro lado. Así que el primer palazo se rompió muy cerca de la trotadora y bueno, nos llevó tiempo,
afortunadamente un costo mínimo de 500 pesos del codo, no era la gran cosa, pero nos llevó un ratito. Entonces, y si lo hubiéramos pegado al otro caño hubiera sido bastante más. Entonces, más allá, uno puede decir, bueno, le pego a esto, veo, se lo sumo al cliente o amortiguo ese valor y digo, bueno, de alguna manera esto también lo tengo que contemplar. Lo digo porque a veces uno hace los números demasiado finos y en ese número demasiado fino después tiene que reformarlo y después tiene que renegociarlo con el cliente ya cuando está en la obra. Entonces a veces es importante tener un porcentaje a estimar en la obra donde uno diga, bueno, meto un 5% por algún imprevisto, por lo menos como para cubrirse. Y otra pregunta que les hago en la obra, ¿contemplan la comida de los muchachos? No, en el presupuesto no, pero a veces terminas Por eso. poniéndolo vos. Yo contrato, yo tengo un constructor que hace muchos años que lo conozco, que es Alfredo Díez, y él es quien trae a la gente. Nosotros lo que hacemos, si es un mimo cada tanto, los viernes pagamos un asado, o algún guiso ahora en invierno. Pero cuando yo empecé a trabajar llevaba gente, digamos, también, sí, hay veces que llevaba, y si lo sumaba, a veces lo sumaba como viático, ¿no? Porque eso también tiene que estar, mirá, ya que nombramos esto, los viáticos, que son los viajes. ¿Cuánto me va a llevar esta obra? Porque puedo decir, che, pará, yo cobré esto y me queda esto, ¿qué hice? Ah, claro, cargué un tanque este día, otro tanque el otro, comí, o sea, no pasarle cenas en Kansas a los clientes, pero por lo menos tener un refrigerio, algo incluido dentro del viático, porque el viático es por lo menos un almuerzo y el viaje, la nafta, ¿no? Que eso después más o menos está calculado en un 30% del litro de nafta por kilómetro, más o menos. Porque vos no solo que es la nafta, sino que tenés desgaste de cubiertas, servicios anuales, etcétera. Y en la otra es sobre estos imprevistos, primero que siempre hay que pedir un mapa, un plano, digo, de interferencias, sea de esto que decías, ¿no? De cloacales, pluviales, iluminación, si ya está instalada y demás. Y así todo, que vayan despacio porque a veces que te dicen, sí, va por acá, y después no lo ves tan seguro el arquitecto, porque cuando no estuvo quizás al momento de instalarlo, el caño iba derecho y no, iba en diagonal. Y siempre hay algo que te puedas encontrar, ¿sí? Los imprevistos. Y con respecto a eso, uno puede poner un porcentaje menor, quizás un 5, un 8% sobre el total de seguro de obra, que implica todas estas cosas. Que si no lo cobraste, lo guardaste, ¿no? Y a mitad de año, fin de año, ves qué pasó con ese seguro de obra, o lo usás, o lo invertís para otra obra, o te lo quedás como utilidad. Pero está bueno tener un porcentaje de seguro de obra, se rompe una herramienta, te quedaste con el, no sé, cualquier imprevisto, quizás en ese puchito tenés cubierto, sin tener que trasladárselo al cliente, ¿no? Y en caso de romper siempre está bueno decir, che, mirá, hablar con el cliente y decir, mirá, la verdad se los rompió esto, y el cliente te va a decir, bueno, estamos trabajando, no pasa nada, no es que se va a enojar, uno va a decir, me mandé una macana, no. Porque a veces quizás te dice, dejá porque estamos con otra cosa, yo lo hago, o para que me sobró un pedazo de no sé. Y entonces en definitiva te ahorraste el material y tenés la gente y te hace la mano de obra. Habían preguntado algo recién por ahí también decían cómo no quedar atado al cliente, ¿no? Porque dice que el cliente siempre te sigue pidiendo. Yo creo que hay que dar formal la entrega y el final de obra. De esa manera, al cliente decís, bueno, mira, la semana que viene coloco el césped y terminamos, que nos va a pasar ahora con una hora que estamos en abril. Hoy estamos coordinando eso. Coloco el césped y entregamos. Lo que nosotros incluimos en los presupuestos también son 2 visitas posteriores para un seguimiento de la obra, que son quizás 15 días después de finalizar la obra, depende de la época, y 15 días más. O sea, que por un mes, 2 veces yo vuelvo a la obra
contemplando estos viáticos, visita técnica y demás, buen horario, que el cliente tiene como para sacarse dudas, ver si hay algo que quedó desregulado, y después, como que le digo, te incluyo 2 visitas más o 3, 4, lo que uno considere, ¿no? No es que... Cosa de que el cliente sepa también, pues se llama que cuando pasaron esas 2 visitas y quiere que vos vayas técnicamente, lo vas a cobrar. Y obviamente una semana o un mes antes, depende del volumen de la hora que estás terminando, concientizar al cliente que tiene que haber alguien que lo vaya a mantener. Siempre es un jardinero, o el parquero, o el piletero, quien sea. Si es alguien que no lo vemos muy idóneo, y bueno, la primera visita, que es después de los 15 días finalizado la obra, me junto con esa persona que lo va a mantener, lo recorremos y le explico todo. Y si le tengo que hacer un memo o algo anotado para mandárselo, se lo mandamos. Pero la manera formal de hacer, porque es entregar, se entrega, hoy terminamos la obra, la entregamos. Lo recorremos al cliente, ¿te gustó? ¿Estás de acuerdo? Ahí queda claro ya. No es que se hace un Bueno, contrato, mira, ¿no? Es fundamental. quiero aprovechar porque vos recién habías leído un mensaje que habían puesto, y yo les pido que vayan escribiendo las preguntas en el globito que figura abajo un globito en el que aparece un icono que es un signo de pregunta. Y en ese signo de pregunta han ido ya preguntando. Y por ejemplo, Orozco Rosales Paisajismo dice: al cliente es bueno dar un pequeño manual post implantación por si sigue solo con el mantenimiento. Me he anticipado justamente a ese comentario. Después vayan siguiendo, vayan preguntando también, sigan ahí. Dice: construcción de senderos y fogones, ¿en qué momento lo ejecutas? Dentro de esa lista de tareas. Emil C. Fer. Bueno, ¿cuál era la primera? No tiene mucho que No ver, importa, no, corto. más que nada es direccionarlo hacia que las preguntas las hagan ahí en ese globito, como para poder verlos, porque a veces los mensajes van pasando, pero justo, bueno, vos justo viste la pregunta y está buenísimo, pero a veces no se llegan a apreciar. Sí, es una lástima Eh, porque para eso no solo queremos hablar nosotros, sino que esto que sea interactivo, ¿no? Contestar Está las bueno. preguntas. claro, Porque quizá hay un totalmente, y a montón de veces uno cosas tiene... chiquitas que para uno es un mundo y para nosotros, me olvido, porque estamos en, yo estoy, no tengo una lista acá de cosas que decir, los voy hablando de la memoria y de, No lo había visto, dice Silvina, que era quien había consultado el mensaje que vos recogiste. Pero está bueno, no, lógicamente que esto es una dinámica que vamos utilizando y que Instagram nos está poniendo esta herramienta, vamos a aprovecharla para usarla. Otra de las cosas que tenemos son, yo no sé si son accidentales o no, teníamos el pedido de, bueno, ahora me desapareció, pero de Rosana Cooper, para participar en el video, y de María Poe y de Robiolo. No sé si están todavía ahí y quieren sumarse para hacer comentarios o para sumar experiencia, ¿no? Vos mientras, pero había hecho 2 preguntas. Una era la última, dijiste, era la del tema del fogón, que ahora lo respondemos, y la anterior, bueno, ¿cómo cuatro? La anterior dice: es bueno, dice Orozco, es bueno dar un pequeño manual post Ah, implantación por si sigue solo con el mantenimiento. sí, Claro, sí, con mantenés las el cosas básicas sí, con las cosas básicas sí, porque hay un plan de manejo que se le llama a montones de cuestiones, pero vamos a lo privado, a lo chiquito, siempre también un plan de corte, altura, frecuencia de césped, fertilización, un plan de fertilización del césped, fertilización de las plantas, nada preventivo, ¿no? Eso es aclararlo, ¿no? Pero sí, igual es muy difícil porque te va a terminar llamando, porque el cliente no va a sacar con la herramienta. Pues estamos hablando de obras que cuando uno construye está involucrando, no sé, 250 plantas quizás de cerco, 500, 600 herbáceas, depende del volumen, pero más o menos, ¿no? Como para generar esas manchas, son muchas. En plantaciones es imposible que lo haga solo el cliente. Pero se puede dar, sí, también un final de obra con un plan de manejo básico. Perdón, Adriana, decía. fundamental eso también para poder conservar el diseño, porque viste que si no después te pasa que se te va una planta arriba de otra, se empiezan a morir las que están más abajo, porque de repente una planta del cerco creció mucho y se vino arriba, como explicar también a la persona que lo va a mantener
las distancias, ¿no? Hasta acá, si es parte del cerco, mantenerlo hasta acá, porque si no se va a venir arriba, qué sé yo, ponele rosales, que Mm. obviamente te van a sacar luz, afecta todo el diseño en sí. Y después cuando vas al mes te encontraste con que está todo, viste, dependiendo de la época, pero llegás a plantar en primavera, viste que la rapidez del crecimiento no es la misma que en invierno, y te encontraste con una planta encima de otra y no se distingue nada. Sí, sí, o te crecen yuyos en los canteros porque o no hubo puesta de geotextil o en chip, o hicieron alguna obra que no tenían contemplada y te corrieron una planta y la pusieron torcida porque pusieron un artefacto de iluminación. Eh, por eso yo hablo cuando me preguntan si hago mantenimiento, la verdad que no tengo un equipo de mantenimiento, es como, para mí es como hacer otro rubro. Nosotros con diseño y construcción estamos bastante ocupados por suerte, Mm. pero sí hay seguimiento. Que el seguimiento lo llamo de esta manera porque es eso, es seguir el jardín 2 o 3 veces, incluido dentro del presupuesto inicial, y después visitas técnicas o una vez por mes. Tendríamos que hacer una hora social de jardín. Es buen negocio, capaz. Pero, ¿no? Porque, claro, está bueno, como un seguro. Bueno, Sí. y respondemos la de los fogones, por lo menos de mi parte. Habían dicho fogón y qué más. Bueno, algo tiene que ver con obra civil, ¿no? Y la parte de Tiene que ver con sendero. obra civil, sí. Y, Exactamente. y Construcción de los eso, fogones, ¿en qué momento lo ejecutas dentro de esa bien, lista de tareas? bien, cuando terminamos la parte de desmonte y nivelación, porque por lo general eso tiene un nivel terminado, un nivel de piso terminado, seguramente que es o menos, digamos, si yo ya sé que tengo la tierra en la nivelación fina, antes del riego o después del riego, por lo general lo puedo hacer antes, porque para ver si paso el riego no lo voy a pasar y después lo tapo con el fogón. Una vez que yo tengo la tierra terminada, que es lo último que puse para después poner el césped, yo sé que 3 centímetros más o menos, 4 de tierra que venga el césped, más el pelo son 7, digo, bueno, si yo quiero que el fogón quede -15, ya lo puedo hacer una vez que termine la nivelación. Una vez que tengo la nivelación de la tierra colocada, a partir de ahí, menos o más, son los niveles que voy a marcar. Hay gente que los fogones los quieren rehundidos para generar una situación más de contención desde el asiento y otro segundo nivel del fogón, y aparte para contener el fuego, me parece lógico. Así que todo lo que es obra civil, digamos, conviene hacerla una vez que terminamos la tierra, antes de plantar incluso, ninguna planta, a no ser que vaya en paralelo y el cliente quiera hacer el fogón y decís, bueno, mientras yo planto el cerco, vos armá el fogón, pregunten los tiempos, que también tiene esa intervención, si es una semana, 2, 15 días, para no tener que entrar y salir de la obra. A mí me pasó ahora que están haciendo tuve que salir 15 días de una obra, ya estaba por probar el riego y colocar césped, porque tuvo que poner unos pilotes cada tanto de unos postes de seguridad, de cámara de seguridad. Entonces eso hizo que tenga una obra civil, que sea mampostería y revoque, y bueno, llevó entre más o menos una lluvia de por medio, 10, 15 días. Entonces si yo lo sabíamos, o sea, igual nosotros teníamos que avanzar, porque si no es como que nunca entras tampoco a la obra. Eh, bueno, decidimos no irnos y después volver porque todo eso iba a ser entrada, no es solo trabajar en el lugar, sino que la entrada y la logística de los materiales también acarrea un tema para nosotros. Así que lo ideal es antes de plantar, con la tierra colocada. ¿No? ¿Qué piensan? Qué difícil ser paisajista, ¿no? Oh, ser un poco coach, coordinador, productor, como digo siempre, y Psicólogo. un poco psicólogo, claro, claro. Pero es divertido. Por eso, claro, lo interesante de esto que va pasando es justamente que quien esté participando del otro lado, que lo sumamos a que cuenten su experiencia, eh, por- no se sientan tan abrumados, ¿no? Porque nos pasa eso. Tenemos que estar tan atentos a todo. Alguien ayer me preguntaba, ¿y cómo haces cuando tenés más de 2 obras? Eh, Digo, es tan difícil con una obra, es muy difícil, así que con más de 2, con 3 obras, porque cuando vas a visitar otra obra, surgió algún problema en la que dejaste hace un rato. Entonces, al proyecto en sí,
a esa situación en la que hay que pasar por el papel en blanco, hay que pasar por la creación, después computarlo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ver si lo vamos a hacer con un equipo o con otro, porque distintos equipos tienen distintos costos también, distintos valores y distintos tiempos. Y después ver si están disponibles. Y a eso sumarle que haya 2 equipos repartidos en distintos lugares. Si está el equipo de poda haciendo una limpieza en un sector, en un trabajo específico en un lugar, y tal vez eso también lo tenés que sumar a las idas y vueltas, porque vos vas de un lugar a otro y tal vez tengas kilómetros entre un trabajo y otro. Una cosita que quería nada más agregar, el tema del presupuesto, me había quedado ahí medio colgada, es el tema de la calidad de los precios, ¿no? Yo lo que hago es examinar la cantidad de plantas, el precio de cada una, total, pero generalmente cuando armo el Word, directamente pongo total de plantas, tanto, porque prefiero hacer eso y no estar especificando cada una, no sé cómo hacen ustedes, porque de repente, y aclarar incluso al final, que el presupuesto es, por ejemplo, por 15 días y que depende del stock que tenga el vivero en ese momento, porque si no también te pasa que de repente te contestan a los 2 meses y esas plantas ya no están. Entonces, me parece como una buena forma también de cubrirte el hecho de poner que es válido por 15 días y de acuerdo al stock de del vivero que presupuestaste, y de repente no poner el precio, porque eso también varía. De repente la mitad capaz que conseguiste un poco más grande, entonces de repente ahí y medio que jugar con eso, con esas cantidades que de repente, viste, si conseguiste algo muchísimo más grande, sacar de otra y poder jugar un poco con eso. No sé cómo lo manejan ustedes. Te perdimos un poquito el audio, ¿no? Al principio, Ah, no sé, perdón. Alfredo, si vos lo escuchaste. La primera parte la perdí, justo encima tuve unos ruidos acá. Ah, Entiendo que tiene que ver, no, pero además se había perdido un poco la señal. Entiendo que tiene que ver con pasar un valor, vamos a poner, voy a hablar de 20 arbustos, los paso 20 arbustos en 7 litros en el momento, eh, y ocurre que me avisan un mes después que lo van a hacer al trabajo y resulta que ni están los arbustos en 7 litros, pueden estar en 10, pueden estar en 4, y si están, no están al mismo valor. claro, no. En realidad, estoy hablando más que nada de canteros que llevan una variedad de herbáceas, de arbustos, de todo, ¿no? Y te pasa de repente que cuando cotizaste, de repente una de las herbáceas era súper chiquita y de repente conseguías a los 15 días hay una planta que ya está súper armada, entonces ahí como jugar un poco, sobre todo cuando te piden no me pongas plantitas chiquititas porque no me gusta ver cuando hay gente que quiere ya tener todo armado ya. Entonces ahí como que te da la opción también de jugar un poco con las plantas que presupuestaste y poder hacer algunos cambios en cuanto a cantidades, por ejemplo. Esto lo quiero transmitir de corazón. Hace el viernes terminamos un trabajo y me dice la dueña de casa, ¿lo proyectaste como lo dejaste? Y salí con, no, lo proyecté mejor. Estructura, pero más allá después de esta época, más allá de algunas plantas que sí están en flor, pero incluso pusimos lirios que están florecidos en los parques, pero en los viveros no, porque están en un envase de 3 litros, están muy chiquitas las plantas y no están florecidas. Pero a lo que voy al lugar que quiero ir es a que uno diseña algo, espera utilizar una planta, y después en el momento de la implantación, de la implementación del parque, o sea, que lo estás armando, es probable que eh, no utilices ni siquiera la misma planta. Es decir, yo por ejemplo tenía para un sector, iban a ir unos 30 Pittosporum Willery. Utilicé 15 y el resto fueron Eves.
porque cuando fui al vivero y en el momento que tenía que resolver, dije, esto puede quedar un poquito más lindo. O sea, hay una anécdota que una vez leí sobre Pete Rudolph, tan de moda que está, en el cual un periodista que estaba recorriendo el lugar Mm. lo ve que estaba con el papel en la mano, que era el plano, con esos dibujos que hace él, y le dice, en un momento están caminando por ese sector, por la plantación, y corre dos plantas del lugar, ¿no? Las saca y las pone. Y entonces el periodista le pregunta, ¿siempre hace eso? ¿Hacer qué? Le dice. Imperativo, ¿no? ¿Hacer qué? La pregunta, ¿hacer qué? Modificar el diseño. No modifico nada, estoy diseñando. Estoy diseñando. Sí, claro. No, yo cuando leí eso dije, creo que esto, hasta que no se plantó lo último, no termina el diseño. Porque es dinámico, o sea, hay cosas Claro. no, o imprevistos, de repente, como hablábamos hoy lo de los caños. De repente el caño, como decía Luciano, estaba en diagonal y vos tenías pensado plantar algo ahí y tenés que mover y capaz que a veces tenés que mover todo. Todo, claro, todo se define en obra. Eso lo sabemos, hay que hacer esa salvedad. Todo, absolutamente todo. No, no es que va a cambiar el diseño, ni la forma, ni si era curva pasa a ser recto, pero todo se define en obra. Una vez que vos empezás a trabajar, recibir las plantas y todo eso, que ahora voy al tema de las plantas también, siempre se define en obra. Esto que decís de los envases, antes yo ponía capaz la cantidad de plantas y el tamaño de los envases. Pero hay veces que nosotros, de acuerdo, bueno, primero sí hay que hacer la salvedad en el presupuesto de poner esto que decís, Adriana, bien, decir, validar el presupuesto 10 días, ya te diría que pongo yo hoy más de 15, 10 días, por los valores incluyen IVA, adelanto, tienen que cobrar un adelanto porque, o sea, también está el cliente que quiera cancelar o no esos valores y te diga, es decir, ¿cuándo estás o sea, uno también en la parte comercial y de cierre de presupuesto, uno le pregunta, dice, bueno, ¿qué te pareció? ¿Está ok? Sí, bueno, ¿cuándo empezamos? ¿No? Como uno decirle, porque si no, a veces el cliente queda colgado. No, y ahí como que esperar la respuesta. Si no, bueno, déjame ver qué es. Bueno, digo, el tema es así. Si lo hacemos de acá a un mes, hay que represupuestar todo. Eso está clarísimo. Y así todo ver Es muy también si las importante. cantidades de espacio estén. Claro. No, sí, Por eso hay que aclararlo. El que aclara, el que avisa no traiciona. Es así. No, además estamos en una situación actual muy particular, por lo menos nosotros en Argentina, ujú, donde el dólar movió un 15-20% de su valor, y eso te modifica, porque por ejemplo, una de las situaciones es que me han llamado y dice, che, mira, con eso congelamos los valores, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cuánto es lo que se pide del valor del total de la obra. Es decir, yo hasta acá utilicé un 60%. Yo hasta acá para iniciar la obra necesito el 60%. Yo necesito cubrir al menos materiales. Después claro. vemos lo que nos queda con la mano de obra. Pero necesito tener cubiertos los valores de vivero, árido, todo lo que se mueva, contenedor, porque mañana me movió eso y como dijo Luciano en un inicio, gano 8 pesos. Mm, Claro. Tal cual, totalmente. sí, sí, eso hay que contemplarlo y las plantas también, uno está bueno que pueda ir al vivero antes de recibirlas, más allá de la confianza y demás. ¿Por qué? Porque a veces que una planta en 7 litros está mejor que una de 10. Y no es que yo ponga una de 7 litros porque le quiero ganar un poco más a la obra, no, porque quizás una que había pasado en 10 o 15 la pongo en 30. Entonces ahí entra el famoso balance de economías y demasías, donde uno dice, bueno, inicio la obra, voy a plantar y, che, para, en vez, si, no sé, si esta olea la pongo en 20 o las cuatro primeras las pongo en 30, y bueno, ahí es jugar un poco con eso y darle una mejor terminación al cliente en definitiva. Claro. Por eso Y a te veces aclaraba lo de no poner de repente los precios unitarios, porque no, es muy claro, difícil poder jugar, dar un total de plantas y ahí sí podés jugar con eso, con esos cambios de tamaños o de lo que sea, o de repente surge una planta que es mucho más linda y la puedes cambiar, sin claro, alterar. o presupuestaste en 10
y de repente llegó el momento y decís, bueno, voy a poner en 15 litros, que no hay tanta diferencia, pero quizás sí la planta está más crecida, porque quizás la replicaron hace poco, y de 10 a 15 lo mismo, pues lo único que tiene es más tierra, pero sí ves planta más crecida y te da un poquitito el margen, y decís, bueno, estas las pongo en 15, entonces sí, poner la cantidad de litros no suma, digamos, para cerrar un presupuesto. Sí, a veces la cantidad de plantas y más, pero hasta incluso a veces tampoco, porque hay veces que la densidad uno la Tengo puede hacer muy, más grande. uno tiene muy fresco lo último que hizo, ¿no? Y Adri me pregunta y repregunta, y digo, es cierto eso, porque yo recuerdo en un inicio estresarme mucho cuando presupuestaba, vamos a poner 100 plantas y eran 20 pittosporum, 20 buxus, 20 lirios, 20 agapantos. Entonces no podía haber 18 agapantos y 22 lirios. Tenía que haber, y me acuerdo que me decían, sos insoportable. Y si venía y tenía que ser los que había elegido, y no sé si es que uno ya se pone viejo, pero empieza a trabajar con otras herramientas. Empieza a ser un poquito más, como dijiste, por ahí voy y están los arbustos en 7 litros están mejor que los de 10. Eh, por ejemplo, una de las últimas obras me dicen, todo bien, vamos a pasar el total del presupuesto. ¿Me puede pasar el listado de plantas? Bueno, le paso el listado de plantas y le aclaro, es probable que no utilicemos esta cantidad de plantas, ni las variedades, ni, pero se lo aclaro, no se lo pongo, bosquejo, pero después lo llamo y se lo explico. ¿Por qué? Se lo bosquejo porque es un poco como decir, las imágenes son meramente ilustrativas, ¿no? Como te explican, ¿viste? Mm. O te explicaban en los folletos. Bueno, porque ocurre que ese criterio, ese andar que uno tiene, empieza a utilizarlo como criterio. Es decir, ¿por qué voy a atarme a una palabra que yo empeñé con el cliente si va a quedar mejor utilizando, como dijiste vos? ¿Por qué voy a empeñarme? No, yo le dije que iba a poner en 10 litros y puedo poner una de 7 litros. ¿Por qué me voy a empeñar en los pittosporum si las Cebes, justo esta variedad de Eve que no se consigue, está ahora y la puedo utilizar y me puede quedar mejor? Entonces, confiar también en que lo que uno conoce le va a quedar mejor al cliente. Y después otra cosa, que generalmente no me pasa, pero me pasó el otro día. Cuando le fui a cobrar, le digo, tenemos una diferencia del total, no voy a decir el valor, pero era un 3% del valor total de la obra. Y él me dice, bueno, y me dice, ¿a favor o en contra? No, a favor tuyo. Está bien, es decir, a pesar de todos los imprevistos, mirá, yo tengo de esto que saqué, gastamos tanto, listo, esto es, no le explico todo, ¿no? Pero cuando yo saco las cuentas digo, esto es tuyo. Para que también cuando sea 2% en contra de él, también diga, mirá, tener la confianza uno de decir, mira, esto es, ¿y por qué? Porque yo tenía un presupuesto de tanto, pero hubo estos imprevistos. Chicos, estamos en la hora. Yo no sé si quieren Sí, proponer algo para el que viene o que la gente proponga en la página de repente. Y al final se nos fue una hora. Sí, qué bárbaro. Bueno, podemos retomar un poco este tema si quedaron cosas, porque también es un tema Dale, largo, y después vemos si vamos hablando un poco de ejecución, pero si no, dale, para el otro, ahí sí nos metemos de lleno en ejecución, me parece, ¿no? dale. perfecto. Pero sí retomemos un poco esto y que hay muchas dudas. Para mí fue como un punteo. Ahora hay que empezar a abrir esos ítems. No, pero está bueno que la gente El plantee las punte. dudas también. Sí, claro, eso, obvio. Bueno, Bueno, buenísimo. y los Bueno, animamos a que, dice, me parece interesante el tema, quedó grabado porque lo agarré tarde. Va a quedar grabado, queda grabado. Tenemos los otros, de los otros lunes, porque este es el quinto lunes. Mm, Este lo tengo que guardar en el tuyo, Adri, ¿verdad? Sí. Guardé sí, el anterior en el de Luciano, este, bien. sí. dale. Bueno, Eh, Va a quedar, lo subimos en el transcurso del día también al canal de YouTube, que también lo pueden llegar a ver ahí. Y además los invitamos a que se sumen al grupo de WhatsApp, la Tribu Verde,
van a poder acceder desde el Linktree, en el que está en la bio, y si no, en las historias nosotros dejamos el enlace. Los Dale, esperamos el lunes que viene, 12:30. dale. Un Ahí nos placer. veremos. Que tengan buena semana. Gracias, Adri. Igualmente. Saludos. Chao. Chao, chao. Gracias, Luciano. Gracias a Chao a todos. vos, Alfredo. Chao, Adriana. Nos vemos. Chao, Luciano.